en ese tiempo conozco a Edgar, estamos hablando del 2000. Ajá. Me invita Gary Flores a suplir a un bajista, acompañando a Renato Mares en un lugar que se llama El Santo Cachorro. Sí. Y resulta que ahí estaba Edgar tocando, él era el tecladista de esa banda. Órale. Voy, toco, me dicen, oye, ¿te quieres venir para acá a tocar con nosotros la siguiente semana? Entré a tocar con ellos, acompañando, estando todavía con La Dosis. Edgar me enseñó lo que estaba haciendo con Denise, un demo. Fue muy curioso porque me enseñó y yo pensé que era otro grupo. Por un lado tenía Zap Mama y yo cuando escuché Zap Mama dije, ay, no, este es el grupo de Edgar. Y me dijo, no, ese no es ese que está por el otro lado. Y ya escuché el demo. Pero cuando escuché a Denise cantar dije, ay, o sea, me impresionó luego la voz de Denise. Uh-huh. Entonces era como, él me conocía por La Dosis, era como para entrar a producir, y trabajar con ellos. Les dije, no, si trabajé, hicimos una rola y les dije que si les interesaba yo podía entrar con ellos. Entonces ahí es cuando entré y hicimos Belanova. Ajá. Estando todavía La Dosis tocando. Sí. Invité a Edgar a tocar, estuvo un tiempo, fue tecladista de La Dosis. Después a Edgar le salió un trabajo que se fue a acompañar a Cabá, creo, y se fue a vivir a la Ciudad de México, y ahí como que Belanova paramos, no sabíamos si íbamos a continuar, y fue cuando nos firmaron, y eso ya estamos hablando de 2002, y empezamos ya, me salí de La Dosis, y empecé Belanova. Sí, yo recuerdo mucho ese tiempo de inicio de Belanova porque, fíjate, te voy a poner en contexto a ver si te acuerdas. ¿Tocabas tú todavía? Porque tú intermitentemente tocabas... Seguías tocando el hueso que le dicen acá, ¿no? Nunca lo dejaste. Nunca. Alguna vez te pregunté. No lo he dejado todavía. Exacto. Sigo tocando. Alguna vez te pregunté cuándo lo dejaste y me dijiste nunca, nunca. O sea, es como, o sea, a lo mejor sí en algún momento algún proyecto te lo exige ya por el tiempo. Digo, supongo que con la época de Belanova, pues ya no te daba el tiempo. Ya hubo un momento en la época, o sea, que de hecho en los primeros 3 años yo seguía tocando, como te digo, al hard rock. Sí. Y ahí estuve trabajando mucho tiempo y era pues era de martes a domingo tocar ahí. Yo recuerdo muy bien eso y el génesis de Belanova porque me platicabas, yo no había escuchado nada y estabas en un tiempo en el Evangelina, el emblemático Evangelina, que estaba Polo en la batería, me parece. Lemmy en la guitarra. Ajá. Y ahí me encontré una vez a Edgar y él me dijo, no, estoy haciendo un grupo con Richie. Ajá. Órale. Y me acuerdo perfecto que y me ahí dijo fue de hecho, ahí fue la primera tocada que tuvimos con Belanova, fue en el Evangelina. En Evangelina. Y en ese tiempo hacían muchas tocaditas. Cacho nos dio chance y aparte nos pagó. Ok. Sí, pues les tocó hacer bebotero y muchas cosas. Sí, hicimos bebotero también. Ni siquiera cerrando, o sea. No, abriendo todo. Hicimos una gira, me recuerdo que hicimos una gira por las preparatorias donde estaba Nata, estaba Plástico y quien abría era Belanova. Era la banda menos conocida. Era la banda menos conocida. Y que menos arrastre tenía y todo, ¿no? Y gracias a conocerlos a ellos en esa gira, me invitó también Plástico a producirlos. Y ahí fue cuando produje el Mundo Groovy. El Mundo Groovy, que a mí me parece el mejor disco de ellos. A mí me encanta ese disco. Aparte tocaste mucho, ¿no? También. Algunos temas, Porque antes nos habías producido nosotros con Gran Mama. Antes de que entrara también, yo. Y antes trabajé con Gran Mama, exacto. Un discazo también que ahí quedó guardado. Que nunca salió ahí con Chava Llanes. Un super disco, ese disco me encantaba. Hace unos días lo escuché, porque hay unas pláticas de volver a sacar esas canciones. ¿Y? No, hombre, es actual. Es actual todavía. Y tiene unas líneas de bajo increíbles, que estabas como en un gran momento. Y creo que eres tú tocando. No estoy seguro si es Chewbacca o eres tú. No me acuerdo. Que algunas cosas las grabé yo también. Y Chewbacca también es un gran bajista, súper bajista. Sí, que anda con Siddhartha. Ya no ahorita con Siddhartha, sí, un gran súper bajista. Y después a mí me tocó ya convivir bien contigo en cuando estuviste produciendo lo segundo que también grabamos con Chava, ahí con Gran Mama. Gran Mama. Yo aprendí muchísimo de tu manera de producción, de los apuntes que hacías al principio, como estructurar la rola en tu mente y de qué manera funcionaba mejor la canción. Y a mí siempre me alucinó eso de que tú pensaras que la canción es lo primero, ni la voz sino la canción tiene que hablar por sí sola, ¿no? Sí, yo creo que es como vas aprendiendo y cada canción debe tener como una dualidad y tiene que ser única, ¿no? Como buscando esa parte elemental. Y sí, pues yo me clavo en todo, desde lo que dice la letra,
los arreglos de todos los instrumentos, que todo vaya ahí, sin ser complicado, ¿no? Porque también creo que en lo sencillo está lo complicado, creo, claro, en la parte de la música. Claro. Y en ese tiempo te decía que yo me acuerdo mucho. Yo tengo una anécdota contigo que estabas tocando los miércoles en el Acero. Era un lugar que estaba en Chapultepec. Chapultepec, que estás tocando con Sergio. Con Sergio y con este cantante. Estaba Sergio, estaba Albaca y Prats. Estaba Edgar Prats. También Edgar, un gran cantante. Sí, yo me lo encontré hace poco en un evento, ya no vive acá, vive en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos. Y ahí me platicaste que te acaban de hablar, creo que Vampiro, te acaba de hablar para Jaguares. Ajá. Y estabas como pensándotela si irte a Jaguares o quedarte a trabajar con Belanova. Y yo me acuerdo, afortunadamente, no sé si tú te acuerdas, pero afortunadamente no me hiciste caso en mi consejo, porque yo te dije, amigo, Jaguares, ya está. O sea, Belanova no lo conoce nadie y yo no sé por qué le apuestas tanto. Sí. No sé. Todavía te fuiste sin respuesta. Supongo que después lo pensaste muy bien y creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho. A lo mejor, pues ya no me dijo nada Vampiro. Entonces, porque estaban buscando y ahí estaba Federico Fong, ¿no? Que era muy amigo de Alfonso André y todo el rollo. Pero sí me comentó y no sé, a lo mejor si hubieran insistido, a lo mejor hubiera pasado. Pero digo, las cosas... Siempre he sido muy aferrado a la parte musical. Y yo creo que esa parte es lo que ha hecho que hasta la fecha siga viviendo de esto, porque es muy complicado vivir de la música. Sí, ¿no? Sí, ya lo creo. Pero además siempre le viste algo más a Belanova, porque venían, a lo mejor entendiste como justo lo que faltó con Hidro. Sí, ya entendía un poquito más de la onda de la producción y yo creo que toda esa parte... Digo, también la verdad es que Edgar es un gran productor, ¿no? También Edgar es muy bueno. Y teniendo como el primer disco fue una coproducción con MIDI, ¿no? Que es Donde está tus ojos, donde está Aún así te vas. A mí me gusta mucho ese primer disco. Lo grabamos en Cuernavaca, en un hotel. Ahí hicimos un estudio, en una habitación era un estudio, otra era, y así, ¿no? Ahí lo grabamos en una semana, el primer disco. Y el segundo lo grabamos en Buenos Aires, que es el Dulce Beat, lo grabamos con Cachorro. Cachorro López también, a él le aprendí, es a quien más le he aprendido en la parte de la música. Sí, qué bárbaro, sí, ¿cómo fue? Es un gran productor y tiene una feeling muy peculiar, pues, para producir y muy asertivo siempre, ¿no? O sea, esta parte creo que siempre un detallito cambia la rola, ¿no? Uh-huh. Un pequeño detalle cambia la rola y eso se me hizo muy padre. Pero ven el comentario, ¿por qué le aposté a Belanova? Porque como dijo Cachorro en un comentario, si tienen a Maradona, ¿cómo no les va a ir bien, no? Claro. Y Denise, pues Denise es un talentazazazo. O sea, canta, así como canta, escribe letras. O sea, me acuerdo... la manera de trabajar, pues siempre mostramos las ideas y trabajaba unas canciones Edgar, otras las trabajamos ahí mismo en conjunto. Yo a veces me ponía con la guitarra a sacar ideas y me acuerdo que llegué con la de Rosa Pastel y no es mentira, pero hizo la letra en 10 minutos, la letra completa. Y muy curioso porque yo cuando la escuché dije, ay, está raro porque la canción no tiene un estribillo, no tiene un coro. Pero cuando la escuché en mi casa, lo que decía la letra, dije, no. Me acuerdo que le hablé por teléfono y le digo a Edgar, oye, no, qué super letra hizo Denise, ¿no? Y mira, ahí sigue Rosa Pastel. Y que vamos una gran composición. Entonces, pues sí, a la hora que empecé a trabajar con ellos, vi el talento, o sea, pues soy afortunado de estar con ellos también, es la verdad, ¿no? Porque a veces... Digo, así como trabajé con muchas personas, como Sara, que también tiene súper talento en composición, Hugo, también Hugo es de los mismos que está escuchando la canción, está escribiendo, Hugo Rodríguez, y de repente se agarra la letra, o sea, no cantó ninguna nota, agarra la letra y empieza a cantar ya una melodía de una canción terminada. Así es Hugo. Wow. Entonces, está padre porque dentro de todo eso, la neta es que he sido muy afortunado porque le he aprendido a mucha gente, o sea, no es...
La verdad yo no me considero con mucho talento, te lo digo así, de una manera real, ¿no? Mi percepción. Pero sí he sido afortunado porque he aprendido y como que me adapto muy fácil. Entonces eso, y trato siempre de tener como buen trato con la gente, ¿no? Esa es una de las cosas que te han mantenido y que te han llevado a donde estás, porque también la humildad en este rollo. Yo siempre he dicho, y varias veces ha salido en charlas aquí, que la gente más grande son los que menos pedos tienen y más tranquis y menos así, creídos son y eso. Al contrario, o sea, creo que le he aprendido muchísimo. O sea, el Vampiro también le aprendí en cuestión de guitarras. Ahora que estoy trabajando con Lalo, o sea, aprendo.